Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Es un gusto, es un placer poder estar con ustedes una vez más en un miércoles más. Como bueno, ya es costumbre, gracias a Dios, tener nuestros estudios, tener nuestro tiempo de conocer más acerca de la palabra de nuestro Dios en nuestros cultos del día miércoles. Me da mucho gusto verle conectado. Qué bueno que ya ha dispuesto su tiempo, hermano, para escuchar la palabra de nuestro Dios, para estudiar, también para hacer una oración y también para alabar el nombre de nuestro Dios. Es un gusto poder entonces estar aquí con ustedes el día de hoy. Y vamos a comenzar con una oración, hermanos. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta tarde por tu amor y por tu misericordia. Te damos, Señor, las gracias porque nos permites estar ya listos y dispuestos para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has guardado en la semana. Gracias porque a pesar de las dificultades hemos podido ver tu mano de poder en cada uno de nosotros. Y agradecemos, Señor, porque sin duda alguna que tú nos sostienes. Ahora que vamos a comenzar con nuestro estudio, pedimos, Señor, que tú nos des de tu entendimiento para comprender tu palabra, Señor, que nos ayudes a entender qué es lo que tú quieres hablarnos por medio de el Evangelio de Lucas. Te damos gracias porque nos das esta oportunidad de estudiar tu palabra y sin duda, Señor, estamos agradecidos, muy agradecidos por el mensaje que tú nos has revelado a través de la Escritura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, pues entonces el día de hoy continuamos con nuestra segunda sesión del Evangelio de Lucas. La semana pasada estuvimos hablando ya de la primera sesión de Lucas y estuvimos hablando más que nada del autor. Entonces, el día de hoy continuamos hablando acerca de qué es lo que nos enseña Lucas en el Evangelio, y sin duda que es importante, por eso es uno de los Evangelios y por eso lo estamos estudiando. Entonces continuamos el día de hoy analizando qué es lo que vemos en Lucas, y mencionábamos un poco, como dije, acerca del autor, quién era Lucas, y continuando con esa parte del análisis del Evangelio, hemos de mencionar que Lucas, entonces, él era un hombre de Antioquía. Esta era su nacionalidad, este era el lugar de donde él había nacido. Y mencionamos también que entonces Lucas era médico de profesión. Y veíamos un pasaje en el cual Lucas habla acerca de una enfermedad y lo hace de manera específica. También de que en algunos casos con Jesús, la suegra de Pedro dice que tenía una fiebre muy grave, muy grave. Una distinción que no hacen los demás evangelios. Pero Lucas, como era médico, como él sabía acerca de este asunto, pues hace énfasis especial en este tipo de asuntos, en este tipo de detalles. Mencionamos también que entonces fue compañero de Pablo, y Pablo le menciona, y Pablo habla de él con cierto cariño, con cierto respeto, y por la cercanía que había entre ellos. Y vemos que también Lucas tuvo una comunicación cercana con otros apóstoles, y en 2 libros nos dejó ejemplos de la medicina para almas que consiguió de ellos. Entonces, médico no solamente era médico pues de la medicina común que se utilizaba en aquel entonces, sino que Dios lo utilizó para llevar la medicina que es necesaria para el alma. Y si lo pensamos de una manera un poco detenida en esta comparación, pues tiene sentido el ver cómo Dios utiliza a un médico, ¿no? Para llevar la medicina para el pecado, llevar la medicina para la enfermedad que es el pecado, la cual es la palabra de Dios, la cual es la libertad por medio de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios utilizó a Lucas entonces para poner esta medicina divina, esta medicina que Dios nos da para aliviar, para quitar el mal del pecado, que es su escritura, que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que aprende Lucas por medio de el compañerismo con los apóstoles.
Lucas es el único evangelista que escribe una secuela a su evangelio, y eso ya lo habíamos mencionado, el cual es el libro de Hechos, y que aparece con la mayor claridad la paternidad de este mismo autor. Quizá en el mismo evangelio él no hace esta distinción acerca de que él lo escribe, pero en Hechos sí, porque bueno, veíamos y mencionábamos este asunto de las palabras, de los pronombres personales que utiliza Lucas cuando dice nosotros, fuimos, hicimos, vimos, escuchamos, cualquier cosa, lo menciona en un pronombre personal de primera persona, refiriéndose que él estuvo ahí, que él lo hizo, que él vivió ese momento. Es verdad, como mencionamos, que entonces con el evangelio no sucede así porque Lucas no estuvo ahí. Lucas no estuvo con Jesús, Lucas no estuvo durante el ministerio de Jesús, y entonces lo que escribe Lucas es a través de la información que viene a través de los apóstoles, no directamente de la que él vio, que es en lo que dicen los primeros versículos, lo que vieron, los que vieron a Jesús, los que estuvieron y presenciaron a Jesús. Y habla de esta inspiración que obtiene de ellos, que él no tiene, claramente, porque él no tiene ese testimonio, pero sí que aprende muy bien de los que sí estuvieron. Queda bien claro por las dedicatorias a Teófilo y por el estilo de redacción que Lucas y Hechos son del mismo autor, porque así comienzan Lucas y Hechos hacia este hombre con esta dedicatoria a Teófilo. Y muchos incluso en manera de broma o en manera de probar, por así decirlo, cuando hablan de Hechos hablan del segundo evangelio de Lucas, ¿no? Entonces, refiriéndose a esto de que Lucas entonces es el escritor del evangelio de Lucas, claramente, pero también del libro de Hechos, que es la continuación. Quizá realmente eran un solo libro, porque parece ser la continuación de lo que ya escribe, es la secuela realmente. Y bueno, esto es todo lo que hemos de mencionar en cuanto a Lucas como el autor. Y ahora, pasando a otro tema, hablamos acerca del trasfondo y del tema que contiene el evangelio. Y como mencionamos, entonces cada evangelio fue escrito a un público específico, fue escrito a gente específica. Mencionamos entonces que Mateo fue escrito para los judíos, para aquellos que estaban en aquel momento, para esos judíos, y mencionábamos cómo es que Mateo tiene una cantidad impresionante de citas del Antiguo Testamento, en las cuales va mostrando cómo aquí, aquí fueron cumplidas las profecías del Antiguo Testamento en nuestro Señor Jesucristo. Era una manera de probar que realmente Jesús fue el Mesías, que Jesús era el Cristo que tanto habían esperado. Entonces Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, se encarga de demostrar cómo es que Jesús es ese Mesías que tanto habían esperado. Y pasamos entonces al Evangelio de Marcos, y mencionábamos que entonces Marcos fue escrito para gentiles, específicamente para romanos. ¿Por qué? Mencionábamos las distinciones que hay en Marcos acerca de ciertos detalles romanos, ciertos detalles de la cultura romana. Por ejemplo, el uso de las monedas. Marcos entonces habla de las monedas que se utilizaban en el Imperio Romano, porque está hablando a gente romana, está hablando a gente que va a entender eso, porque es parte de su cultura, es parte de lo que ellos hacen. Mencionamos entonces estas dos partes. Mateo es escrito para los judíos, Marcos es escrito para los romanos, y Lucas entonces es escrito para los griegos. Y esto no lo debemos olvidar, porque Lucas era griego. Y bueno, Lucas era un hombre que había estudiado medicina. Lucas era un hombre preparado y sin duda era un hombre que conocía la cultura griega. Que incluso las ideas de los griegos llegan a nuestro día, llegan a nuestra actualidad, porque hay ciertas cosas, ciertos detalles que había en la cultura griega que sobresalieron a lo largo de la historia. Y específicamente pues es la filosofía. Sabemos bien que los griegos se encargaron de pensar básicamente en respuestas, de preguntarse, de analizar y tratar de encontrar respuestas. Entonces,
Los griegos en este sentido, en este buscar, en cuanto a la filosofía, a preguntarse acerca de las cosas que son y por qué son, entonces vemos que los griegos buscaban un ser humano perfectamente divino. Uno que tuviese las mejores características tanto del hombre como de la mujer, pero sin ninguno de sus fallos. Los griegos, y son conocidos los grandes filósofos de la historia, que se dedicaron a pensar en el hombre, a pensar en la vida, a pensar en Dios. Se dieron cuenta que el hombre tenía fallos, se dieron cuenta que la vida del hombre tenía fallos, y básicamente buscaban respuestas dentro de la filosofía. Buscaron respuestas en el placer, buscaron respuestas en la manera de vivir, buscaron ideales, formas de pensar para satisfacer la necesidad de los hombres. Buscaron la felicidad, buscaron muchas cosas y se pusieron a pensar en qué es en lo que verdaderamente consistía la vida humana. Muchos llegaron a conclusiones de que el fin último de la vida del hombre es el placer. Entonces, no importa lo que hagas, si tú eres satisfecho, si tú te sientes complacido, está bien. Por otro lado, buscaron la felicidad, que el fin último del hombre es la felicidad, y que cualquier cosa que tú hagas, si a ti te hace feliz, entonces eso haz. Muchas de esas ideas siguen hoy en nuestra cultura. Este mensaje es algo muy parecido a lo que tristemente en muchas iglesias se predica, y también lo que hablan muchos de estos motivadores que se dedican a dar conferencias. Busca lo que te haga feliz, lucha por ello, esfuérzate por conseguirlo. Lo que te hace feliz es lo que te va a hacer sentir completo. Este es el mensaje que hoy en día muchas veces escuchamos, y también un mensaje centrado en la persona misma. Tú debes de cuidarte, debes de encontrar la felicidad en ti mismo, y tienes que luchar por eso y trabajar, y este mensaje que hoy escuchamos viene de siglos atrás, de hace bastantes siglos atrás, que es algo que incluso los griegos buscaron. Entre las cosas que buscaban los griegos entonces era esto, era el ser humano perfecto. Entonces Lucas, conociendo esto que tiene que ver con la filosofía, habla de nuestro Señor Jesucristo como el ser humano perfecto. Esta es la presentación que hace Lucas acerca de Cristo como el Hijo del Hombre, fuerte pero compasivo. Su humanidad aparece en primer plano, la manera en la cual Él se guía, por así decirlo, se maneja. Entonces, el Evangelio de Lucas fue escrito para los griegos. Por lo tanto, Lucas se encarga de presentar a Jesús como el hombre perfecto, aquel hombre que sobrepasa los ideales elevados de los griegos en la filosofía. Jesús es presentado como este hombre perfecto, este ser humano perfecto que los griegos buscaban. ¿Por qué? Ya que los griegos tenían esta cultura en su mente, porque fue algo que ¿cómo decirlo? Fue parte de los griegos el dedicar tiempo a pensar, el dedicar tiempo a filosofar, el dedicar tiempo a preguntar. Entonces, Lucas presenta a nuestro Señor Jesucristo como este hombre que tanto habían buscado los griegos también, el hombre perfecto, el ser humano perfecto, porque a esto fue a lo que se dedicaron, a esto les llevaban sus preguntas. Al darse cuenta de los fallos que había en la humanidad, ellos estaban buscando y cuestionándose acerca de absolutamente todo. Jesús entonces es la respuesta a muchas de esas cuestiones que los hombres griegos tenían. Lucas presenta a Cristo como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre. Muchos estaban escribiendo sobre Jesús, y Lucas, para hacer algo auténtico, investigó todas las fuentes de información para que fuera de confiar en lo que él escribiría. Y esto lo menciona también Lucas ahí, vamos a verlo rápidamente. Lucas ahí en el capítulo 1, Lucas aquí en el capítulo 1 dice, empezando luego dedicatoria a Teófilo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos,
y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, Lucas sabe que para aquel entonces ya había mucha información acerca de Jesús y muchos escritos acerca de Jesús. Y Lucas lo que hace, sabiendo, dice, ya que muchos han escrito, a mí me pareció correcto escribir de la manera, como lo menciona aquí, haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, como fueron sucediendo. Esta es la idea entonces que tiene Lucas al escribir este evangelio, al escribir los hechos de nuestro Señor Jesucristo, escribirlos por orden, de la manera en que sucedieron. Mencionamos entonces que Lucas era médico. En el griego original del libro existen muchas palabras relacionadas con la medicina de la época, que fue un versículo que revisamos hace 8 días, que menciona acerca de la fiebre de la suegra de Pedro, y que menciona que era una fiebre muy fuerte. El griego con que se escribió era lo mejor de su tiempo, ya que este hombre era un hombre preparado, era un hombre estudioso. Entonces el griego que utiliza él es un griego bien escrito, pues un griego de una persona griega, de cultura, de nacimiento. Entonces el griego con el que escribe es un griego muy bueno, y porque podemos mencionar en comparación, tenemos a Pedro, por así mencionarlo. Pedro pues era un judío, y Pedro en su caso, pues Pedro era un pescador. Entonces no es que estemos haciendo de menos claramente lo que Pedro escribe, porque sin duda es igualmente de inspirado por Dios que lo que escribe Lucas, pero sí que nos damos cuenta que hay una diferencia en el griego que utilizan, porque como la mayoría de los autores del Nuevo Testamento son judíos, excepto Lucas, todos están pensando en hebreo, están pensando en arameo, que era el idioma que hablaban, no están pensando en griego, como normalmente pasa cuando una persona aprende otro idioma. Cuando uno de nosotros, un mexicano, aprende inglés, por ejemplo, lo primero que sucede es que uno piensa en español y lo dice en inglés. O sea, la mente estructura oraciones en el idioma primero. Uno que nace hablando español y tiempo después aprende el inglés. Entonces, lo primero con lo que uno batalla es con el que uno escribe o ordena las oraciones en español en su mente, y así lo escribe en inglés. Pero el inglés pues tiene otra estructura, ¿no? Tiene otra manera de acomodar las cosas dentro de una oración diferente al español. Básicamente es lo que pasaba con estos hombres, ya que, como vuelvo a mencionar, la mayoría de los escritores eran judíos, excepto Lucas. Todos estos hombres también hablaban griego, pero su idioma era el arameo. Entonces ellos están pensando en otro idioma y están escribiendo en griego. Y tenía pues una diferencia muy grande en lo que es el arameo, lo que es el hebreo y lo que es el griego. Son idiomas completamente distintos, completamente diferentes. No tienen básicamente nada en común. Muy pocas cosas son las que tienen en común, igual que el español con el hebreo. Entonces vemos el griego con el que escribe Lucas, un griego de nacimiento, y él escribe con un griego, por así decirlo, mejor que cuando vemos, por ejemplo, cuando Pedro escribe, ya que Pedro pues era un pescador. Claramente Pedro no va a escribir cosas tan profundas como en este caso lo hace Lucas, y también como más allá lo hace Pablo, porque Pablo, igualmente un hombre preparadísimo para presentar defensa de la fe, escribe cosas teológicas muy profundas, realmente profundas. Basta con leer la carta a los romanos que escribe Pablo y nos damos cuenta de la profundidad con la que está escribiendo en cuanto a los temas de Dios, temas de quizá mucha complejidad, y que Pablo muestra manejar bien. Y en este caso Lucas también, él escribe con un griego muy bueno. Pero por ejemplo vemos a Pedro, que él, como él no fue un hombre tan estudiado, tan preparado, a pesar de que escribe en griego,
no se nota diferente la redacción, se nota diferente. Como lo vuelvo a mencionar, no estamos haciendo en ningún momento de menos las cartas y las obras que hace Pedro, porque sin duda alguna son inspiradas por el Espíritu Santo y tienen la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, por ser uno de los apóstoles. Entonces vemos estas características en el Evangelio de Lucas. También él estaba escribiendo para los griegos, como lo mencionamos, que en aquel entonces era una cultura muy artística, de mucha sabiduría, enfocada en la filosofía. Incluso antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, los griegos ya eran conocidos por el enfoque que tenían en cuanto a la filosofía. El preguntarse, el buscar, también es conocido. Quizá alguna vez han escuchado, por ejemplo, del método socrático. El método socrático es acerca de hacer preguntas, simplemente hacer preguntas por Sócrates, que a eso se dedicaba. De esa manera era el que investigaba, hacía preguntas y de la respuesta hacía más preguntas. Y así se seguía hasta tratar de llegar a una conclusión o a una verdad acerca del tema que estaba investigando. Vemos que en el Evangelio de Lucas la vida de oración de Jesús, por ejemplo, es mencionada con mayor frecuencia que en cualquiera de los otros evangelios. También su empatía y compasión se mencionan una y otra vez. Esto tiene que ver por la manera en que está presentando a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio para los griegos. Para esta gente que estaba buscando al ser humano perfecto, para esta gente que tenía esta cuestión de preguntar tanto, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, presenta a nuestro Señor Jesucristo de esta manera para que los griegos puedan entender que Jesús es el Salvador. El Evangelio de Lucas se le conoce también como el Evangelio misionero. Aquí el Evangelio sale a los gentiles y Jesús es presentado como el Salvador del mundo. De una manera más clara. Claramente Mateo no hace un énfasis en este asunto, y Marcos, a pesar de que es escrito para los romanos, tampoco, porque incluso en aquel tiempo pues los romanos y los judíos tenían estaban muy estrechos pues en cuanto a la cultura, porque bueno, en aquel tiempo los judíos estaban subyugados al imperio romano. Pero en este caso Lucas presenta por primera vez de manera clarísima a Jesús como el Salvador del mundo, y esto lo vemos aquí rápidamente en el capítulo 4, en el verso 16. Me voy a pasar a la Reina Valera 2015, 4:16 al 30, que dice así: fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, sánate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas en Capernaum, haz lo mismo también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto les digo que ningún profeta es aceptado en su tierra. Pero en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, o sea, una mujer extranjera. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sano, sino el sirio Naamán, extranjero. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad. Luego le llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Este pasaje precisamente
solo está en el Evangelio de Lucas. Esta parte precisa en la que Jesús está hablando del trato que Dios tuvo para con los gentiles, solo aparece en el Evangelio de Lucas. Entonces, esta cita, estas palabras que Jesús dice, y aquí es interesante porque habla, había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado. Esto viene en primer capítulo de Reyes, ahí por el capítulo 18, 19. Y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y esta mujer fue bendecida por haberle dado de comer a Elías. Dios bendijo a esta mujer, a una mujer que no era israelita, a una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Es bendecida por obedecer a Dios. También vemos aquí entonces lo que menciona de Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino el sirio Naamán. Esta historia también es conocida cuando lo mandas a bullirse en el agua. Entonces se enojaron porque Jesús está presentando en ese momento el trato de Dios para con los gentiles. Jesús está presentando que Dios tiene trato, que Dios tiene amor para los gentiles y que en este caso les da bendición. Y está hablando, es interesante porque aquí le están hablando, le están diciendo: médico, sánate a ti mismo, hemos oído que sucedieron tantas cosas en Capernaum, haz lo mismo aquí en tu tierra. Queremos verte si realmente eres, queremos ver tus poderes si realmente eres. Y dice Jesús: de cierto les digo que ningún profeta es aceptado en su tierra. Esto también es una frase muy conocida y es verdad. Jesús estando en su tierra, Jesús estando en el lugar en el que creció, le dicen: pues queremos ver, a ver si de verdad eres, pues haz algún milagro, haz algo de veras. Porque ellos no creían. La comparación es que en el tiempo, por ejemplo, en lo de Elías, que esto que menciona el primer libro de Reyes, había una incredulidad igualmente dura en el pueblo, en las palabras de Dios. Dios había estado mandando constantemente a los profetas y el pueblo no se había arrepentido y los reyes no se habían arrepentido. La comparación aquí es esta, que en aquel tiempo que menciona respecto a Elías, la gente no creía en el mensaje. La gente no creía en lo que venían y exhortaban los profetas. Pero en este tiempo tampoco, cuando Jesús habla de esa profecía que está siendo cumplida, muestra que la gente tampoco creía en lo que estaban viendo. Entonces Lucas muestra en este momento, por las palabras de Jesús, que Dios se muestra también para los gentiles y que tiene un trato para ellos también. Jesús se presenta como el Salvador del mundo. Jesús se presenta dando bendición a los gentiles, muestra cómo Dios ha dado bendición a los gentiles aún en tiempos atrás. Finalmente, este evangelio es también un manual de discipulado. Seguimos el camino del discipulado en la vida de nuestro Señor Jesucristo y lo oímos expuesto en su instrucción de sus seguidores. De los evangelios, este es el más cercano que tenemos a una biografía acerca de Jesús, ya que Lucas, como médico, tenía un interés especial en cuestiones de su profesión. Entonces, bueno, la semana que viene vamos a verlo con más detalle esto porque está por terminársenos el tiempo. Y pues finalmente ya lo mencionamos, pero entonces Lucas era un gentil. Lucas no era judío, Lucas era de Antioquía, era griego y es el único gentil de los escritores de la escritura. Todos los demás eran judíos, excepto Lucas. Y es el único que escribe una secuela a su evangelio, que entonces es el libro de Hechos. Y bueno, hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo en esta noche. Me ha dado mucho gusto verlo aquí conectado. Hermano, pues lea el evangelio de Lucas. Va a ser de gran bendición poder leerlo, poder entender las diferencias que hay.
Entonces, pues bueno, nos vemos aquí la otra semana para seguir estudiando. No olvide conectarse entonces, hermanos, al culto el domingo, el martes en Radio Armonía, el miércoles aquí nos volvemos a ver. Y bueno, los hermanos de Metepec estamos teniendo clases los martes y jueves. Y bueno, hermano, no olvide seguir orando por nuestros hermanos que están pasando por enfermedad. Sin duda la oración es poderosa y Dios nos escucha. Entonces nos vemos, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos el miércoles. Saludos desde Metepec.